Perfecto. Nuestro tema del día de hoy es un tema muy importante porque las enfermedades pulmonares son comorbilidades muy frecuentes dentro de los pacientes con enfermedades reumáticas. Esos pacientes que vemos día a día con artrosis, con artritis, que vienen en diferentes tratamientos y como ya veremos, algunos medicamentos son factores de riesgo para ciertas enfermedades pulmonares. Entonces es necesario saber exactamente cómo vamos a abordarlos desde la apiterapia para lograr, por supuesto, los mejores resultados en estos pacientes. Vamos a hablar en esta charla de 4 enfermedades muy frecuentes dentro de estas patologías pulmonares. Vamos a hablar del asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es bastante frecuente, de las enfermedades pulmonares intersticiales, que ya no son tan frecuentes, pero sí bastante severas, y finalmente de las bronquiectasias, que siguen siendo un problema, sobre todo en países como los nuestros, como Colombia, como Bolivia, que todavía manejan altas tasas de infecciones por tuberculosis, por ejemplo, muchas de ellas silentes, que van a terminar por destruir el parenquima pulmonar y van a terminar por afectar los diferentes cartílagos de los bronquios, generando su aparición. Comenzaremos entonces hablando del asma bronquial, que es una patología que es mucho más frecuente en los niños. El diagnóstico, por supuesto, es más fácil de realizar, es más frecuente de realizar en niños menores de 15 años, siempre. Y tiene varias características. Por supuesto que es una patología inflamatoria cuya inflamación se instaura en el tiempo, es decir, es una inflamación crónica, suele ser episódica en algunos casos, aunque en los casos severos suele haber un continuo de los síntomas y de los procesos inflamatorios. Se caracteriza porque tiene una obstrucción bronquial que es reversible. Cuando hacemos la prueba de la espirometría, estos pacientes responden bastante bien y casi que totalmente a los agonistas de los receptores beta, de tal manera que se revierte ese proceso obstructivo que hay sobre la vía respiratoria. Puede ser espontánea su aparición o por diferentes estímulos, y llamemos estímulos, por ejemplo, al ejercicio, que suele ser un estímulo bastante frecuente, sobre todo en los niños. Entonces los niños cuando van a hacer actividad física, y llevan, digamos, a un poquito más de incremento de la capacidad respiratoria, de la función cardiovascular, terminan por producir síntomas típicos de asma. O también puede ser por el polvo o por infecciones respiratorias agudas, por ejemplo, infecciones virales. Todos estos son estímulos que conducen a la aparición de los diferentes síntomas propios del asma. Y también se caracteriza porque existe una respuesta bronquial exagerada. No todas las personas que tienen respuestas bronquiales exageradas cumplen los criterios diagnósticos de asma. Sin embargo, todas las personas con asma, en efecto, sí presentan una respuesta bronquial exagerada, aumentada, típica de los procesos fisiopatológicos que ocurren en esta enfermedad. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque existen personas que desde niños han sido hiperrespondedores bronquiales sin cumplir todos los criterios del asma, pero que probablemente van a desarrollar los diferentes procesos fisiopatológicos típicos de la enfermedad y las consecuencias que van a ocurrir con el tiempo, como la destrucción de los diferentes tejidos del parenquima alveolar y de la función pulmonar en toda su máxima expresión. Diferentes series de estudios han mostrado que la frecuencia de esta enfermedad es de entre el 3 y el 7%, relativamente frecuente. De hecho, más frecuente en los niños, más frecuente en los hombres, y parece haber un componente genético bastante importante en cuanto se puede identificar en la mayoría de los casos antecedentes familiares de la presentación de esta enfermedad.
Pareciera ser también que la prevalencia del asma se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Algunos investigadores sugieren que esto ha ocurrido como consecuencia del incremento también en la mayoría de ciudades del mundo de la contaminación medioambiental. En efecto, estas diferentes partículas que emiten los carros, las diferentes partículas que son producto de la activación de las industrias, de los procesos diferentes de producción, todos ellos parecen ser partículas que inducen en personas con un ambiente genético favorable al desarrollo del asma, también el desarrollo de la enfermedad. Y eso podría explicar los motivos por los cuales en los últimos años se ha incrementado la prevalencia del asma. Por supuesto, también en parte pues porque hay mejores métodos diagnósticos, hay mejor acceso a la salud, pero sí pareciera haber un incremento relativo en el tiempo, en las últimas 2 décadas, del número de casos de asma en general en todos los países del mundo. Y dentro de los diferentes procesos fisiopatológicos que ocurren en esta enfermedad, se puede identificar, por una parte, un incremento en la permeabilidad intestinal, y ustedes muy bien saben que esas alteraciones de la permeabilidad del intestino están íntimamente relacionadas con alteraciones del sistema inmunológico. Entonces, las personas con asma muestran una alteración de la permeabilidad intestinal, también incluso una hiperreactividad del sistema inmunológico a nivel intestinal, y esto de alguna manera termina produciendo también una alteración de la respuesta bronquial a diferentes agentes patógenos, como los contaminantes que se encuentran en el aire, especialmente en ciudades contaminadas. Hay procesos inflamatorios significativos sobre los diferentes tejidos pulmonares y sobre la vía bronquial. Por supuesto, hay una activación también del factor nuclear kappa beta. Y esa activación de este factor nuclear kappa beta es supremamente importante porque es la que explica cómo a lo largo del tiempo, en pacientes que han tenido crisis recurrentes de asma, se produce fibrosis con el tiempo. Las personas que tienen asma no controlada, desde chiquitos hasta adultos, con el tiempo van a terminar desarrollando incluso una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se ha descrito ya el síndrome en el cual existe las dos enfermedades a la vez, tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el asma, con características, por supuesto, bastante severas, porque por un lado están los síntomas del EPOC, por otro lado están los síntomas de las crisis asmáticas y toda la corriente inflamatoria sistémica que se produce sobre todo en las crisis asmáticas. En esta imagen, en el lado B, vemos cómo la inflamación crónica en el asma produce unos cambios significativos en el tejido pulmonar, de tal manera que se distorsiona en efecto la forma habitual en la cual este funciona y en la cual este se aprecia. Y hay 3 manifestaciones típicas y muy importantes a tener en cuenta en los casos de asma. Tenemos la dificultad respiratoria, tenemos la tos y, por supuesto, al examen físico, al menos en los momentos de crisis asmática, es evidente la sibilancia. Entre más intensas sean estas sibilancias, pues por supuesto tendremos un cuadro clínico de una mayor intensidad, de una mayor severidad y ante el cual debería realizarse un tratamiento más intenso para su control. Y el diagnóstico, además de tener en cuenta, por supuesto, los factores básicos de la historia clínica como los síntomas, como la tos, la disnea, los periodos episódicos a través de los cuales se presentan las crisis. El gol estándar del diagnóstico, por supuesto, es la realización de la espirometría con una respuesta que es totalmente reversible después de la aplicación del broncodilatador. Digamos que ese es el patrón característico del diagnóstico. Aquí tenemos un flujograma sugerido por la Asociación de Neumología de España, en la cual, de acuerdo a los resultados de la espirometría, se clasifican los pacientes
Em, También de acuerdo a la fracción expirada de óxido nitroso, que también la miden allá con muchísima frecuencia, y eso al final, y de acuerdo al patrón de resultados que se presenta, se confirma o no se confirma el diagnóstico del asma. Pero digamos que en términos generales sabemos que a través de la espirometría se identifica un patrón obstructivo totalmente reversible con el uso de broncodilatadores y que es una enfermedad que presenta episodios libres de enfermedad y episodios de crisis con intensidad variable de acuerdo a la exposición a diferentes agentes medioambientales. Y esta enfermedad podemos clasificarla de acuerdo a la posibilidad que tengamos de control sintomático. Existen en efecto personas casi que asintomáticas en la mayoría del tiempo, así como hay otras personas que muestran una gran intensidad de los diferentes síntomas de la enfermedad a lo largo del tiempo y casi que de manera permanente. Todo eso nos va a llevar a que tengamos una enfermedad con una mayor actividad o una enfermedad que tenga una menor intensidad sintomática. Por supuesto, entre más severa sea la enfermedad, pues tendremos que hacer una intervención un poco más frecuente y un poco más intensa. Y entre menos sean los síntomas y su impacto en la calidad de vida, pues haremos también entonces una aplicación del tratamiento que va a ser mucho menos intensa. Sabemos que podemos clasificar esta enfermedad como intermitente cuando se presentan solamente ciertos episodios que no son tan frecuentes y tenemos una enfermedad que puede ser persistente en diferentes grados de intensidad, leve, moderada y severa. La mayoría de los pacientes, de hecho, suelen ser intermitentes. Digamos que los casos más graves son aquellos que suelen presentar síntomas persistentes, pero en términos generales no son los más frecuentes. Y debemos tener, por supuesto, en cuenta los diagnósticos diferenciales sobre esta entidad clínica, que de hecho son varios. Y en los pacientes adultos, el más frecuente y más complejo a veces de diagnosticar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Con mucha frecuencia encuentra uno pacientes remitidos incluso a veces de servicios de neumología con diagnósticos de asma, pero cuando uno revisa la espirometría, en efecto se da cuenta que no se trata de un asma, sino de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto es muy importante porque ya como lo veremos, la intervención que se va a realizar, no solamente desde el manejo convencional, sino desde el uso de la apiterapia, sí requiere un diagnóstico muy fino, la diferenciación entre el asma y el EPOC, porque vamos a utilizar dosis bastante distintas, sobre todo de la terapia inyectable. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque si no, daremos al paciente con EPOC, por ejemplo, una dosis subterapéutica, o expondremos innecesariamente a un paciente con asma a una mayor cantidad de apiterapia sin que ésta sea necesaria. Los diagnósticos diferenciales son amplios. La mayoría de ellos, todos suelen poderse diferenciar a través del interrogatorio del paciente. De hecho, casi todos, excepto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en algunos casos es difícil de diferenciar, pero con seguridad, con la revisión de la curva de flujo-volumen de la espirometría, se podrá realizar el diagnóstico con certeza. Y el asma tiene alteraciones metabólicas relacionadas con su presentación, como lo es el incremento en los niveles de la insulina, alteraciones en los procesos de formación del colesterol, lo cual conduce al incremento en sus niveles en sangre y la hipertensión arterial. Estos efectos metabólicos son más apreciables en pacientes adultos diagnosticados con asma, más que en los niños. Digamos que los niños, al menos en términos generales, cuando se controla la enfermedad, no suelen presentar este tipo de manifestaciones. Pero debemos tener en cuenta que el paciente adulto diagnosticado con asma puede presentar cualquiera de estas tres alteraciones metabólicas cardiovasculares que van a complicar, por supuesto, el pronóstico del paciente, entre otras porque van a producir muchísimas alteraciones, además de la inflamación que ya existe. Entonces tenemos una inflamación pulmonar y tenemos una inflamación sistémica,
le sumamos hipertensión arterial, le sumamos alteraciones cardiovasculares relacionadas con el incremento en los niveles de la insulina y con el incremento en los niveles de colesterol en la sangre, luego al final eso va a terminar favoreciendo el desarrollo de una enfermedad cardiovascular probablemente severa como consecuencia de todas estas alteraciones. Y el tratamiento es un tratamiento que suele combinar, en algunos casos, el uso de corticosteroides inhalados. Suelen utilizarse agonistas de receptores beta de larga acción. Y en los casos de las crisis suelen utilizarse agonistas de los receptores beta de acción corta. Recientemente se han ido introduciendo dentro del manejo convencional del asma algunos anticuerpos monoclonales y algunos colegas siguen utilizando la teofilina como parte del tratamiento, aunque la teofilina cada vez está más revaluada y digamos que más criticada, básicamente pues porque no ha demostrado a través de diferentes ensayos clínicos su utilidad. Se utilizan también los inhibidores, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, como el montelukast, que suelen mostrar algo de beneficio, sobre todo en los niños que presentan asma con crisis recurrentes. Todos estos medicamentos con el tiempo, a pesar de que son relativamente seguros, por supuesto pueden producir efectos secundarios negativos, por lo tanto, se justifica la búsqueda de tratamientos alternos que nos permitan reducir la exposición de estos pacientes a este tipo de medicamentos. Y utilizamos este esquema de manejo desde la apiterapia con el fin de tratar esta enfermedad. Utilizamos el veneno de abejas inyectable. Importante tener en cuenta que en los casos de asma solemos utilizarlo intravenoso y solemos hacer una infusión lenta y bastante diluida. Estamos hablando de que toda la dosis solemos diluirla al menos en 100 centímetros cúbicos para la aplicación intravenosa y la pasamos más o menos en unos 20 minutos para evitar problemas. Esto teniendo en cuenta que algunos casos de asma son relacionados con procesos atópicos o con procesos alérgicos, por lo tanto no queremos sobreestimular el sistema inmunológico del paciente, ni queremos, por supuesto, que se incrementen los síntomas. Por eso recomendamos ponerlo lento y diluido y dosis relativamente bajas. Estamos hablando de que en estos pacientes solemos utilizar como parte de su tratamiento dosis de entre 2 y 10 unidades de insulina. La pasamos lento, la pasamos diluida, se puede combinar con sueroterapia, por ejemplo, sin inconveniente. Con terapia neural intravenosa también no hay ningún tipo de problema. Combinamos con el veneno de abeja por vía oral, combinamos con la miel combinada con la jalea real y con el propóleo. Todo esto al final para modular el proceso inflamatorio que ocurre en el tejido pulmonar, mantener esos niveles de estos componentes activos de la pitoxina del veneno de la abeja estables en la sangre durante el tiempo y reducir la producción de diferentes interleucinas que van a producir, por supuesto, más proceso inflamatorio y evitar la remodelación tisular. Recordemos que con cada crisis asmática, especialmente aquellas que son muy intensas y frecuentes, vamos a tener pérdida progresiva del tejido funcional en el pulmón. Por eso, digamos, a pesar de que la crisis se puede controlar, siempre debemos tener en mente el asunto de la remodelación tisular, que es supremamente importante y a veces solemos olvidarlo, digamos que se nos va de la mente, pero es claro que tal vez es nuestro mayor objetivo, es evitar la remodelación tisular negativa, porque por supuesto la remodelación tisular ocurre día a día, pero debemos evitar esa remodelación tisular negativa que va a producir fibrosis y a la larga va a terminar afectando la función pulmonar del paciente. Entonces, en el caso del asma utilizamos intravenoso, lento, diluido, dosis bajas, más o menos una terapia cada 7 a 15 días. Esto ya depende de la frecuencia, sí, de la severidad de los síntomas del paciente y la frecuencia con la que ocurren las crisis en ellos.
Y del otro lado tenemos el EPOC, que es una enfermedad, por supuesto, muy frecuente en los pacientes, sobre todo por las diferentes exposiciones que todavía tenemos en nuestras poblaciones, por ejemplo, al humo de leña, a la contaminación medioambiental. Es una enfermedad bastante frecuente y cada vez en aumento, incluso si revisamos las tasas de consumo de tabaco en nuestros países, pues también tenemos ahí otro factor de riesgo bastante importante para su presentación. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Produce una obstrucción bronquial así como ocurría con el asma, pero esta es parcialmente reversible. El asma generalmente es totalmente reversible, esta es parcialmente reversible. Sabemos que es una enfermedad prevenible porque en su mayoría de los casos se deben todos a la exposición a agentes medioambientales que pudiéramos controlar. Hay una inflamación crónica. En el asma ocurría en cada crisis, hay un proceso inflamatorio. En el EPOC este proceso inflamatorio es casi que constante en el tiempo y eso hace que sea una enfermedad que progresa de forma negativa en el tiempo, que va a afectar de manera negativa el tejido pulmonar y por supuesto su función. Y sabemos que existen al menos dos grandes tipos clínicos identificables de la enfermedad, uno bronquitis, otro enfisema. Casi que la expectoración es un patrón que diferencia, al menos clínicamente, estas dos variables del EPOC. Relativamente muy frecuente, entre el 10 y el 15 de la población padecen de esta enfermedad, relacionada principalmente con la exposición al humo de leña o al consumo crónico de tabaco, con ciertos factores genéticos que van a favorecer el desarrollo de la enfermedad. Hay también una hiperreactividad bronquial, probablemente derivada de la exposición crónica y continua a este tipo de agentes tóxicos negativos sobre el sistema pulmonar, a la contaminación medioambiental e incluso a ciertas infecciones. Vemos en esta diapositiva una imagen que muestra la prevalencia de los casos de EPOC no diagnosticados, en los cuales con el paso del tiempo es más frecuente que se presente la enfermedad. Porque evidentemente el tejido pulmonar requiere una exposición continua y relativamente sostenida en el tiempo para que se produzcan los daños tisulares típicos de la patología. Desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que existe un proceso de remodelación de los diferentes tejidos, una remodelación negativa, producto de la inflamación crónica en los alvéolos pulmonares, entonces se pierden elastinas, se pierde colágeno, se incrementa los niveles de diferentes citoquinas proinflamatorias, todas ellas llevan a la pérdida de elasticidad de los alvéolos funcionales en el pulmón. Hay atrapamiento aéreo y eso, por supuesto, produce una alteración en el proceso de intercambio de los gases. Vemos en la diapositiva una imagen de espirometría de un paciente normal, de un paciente con EPOC, con atrapamiento, que tal vez es la característica típica del EPOC en la espirometría. Entonces, en estos casos podemos apreciar cómo se produce el atrapamiento del aire y ese atrapamiento del aire a nivel pulmonar afecta, por supuesto, la función de intercambio gaseoso que debería producirse de manera normal y habitual en el tejido pulmonar. La manifestación típica suele ser la disnea de esfuerzo, al menos al principio de la enfermedad. Esta disnea de esfuerzo se presenta con esfuerzos de gran intensidad y progresivamente en la medida en la cual avanza la enfermedad, esta disnea se presenta con esfuerzos menores. Hay también tos, hay también expectoración en algunos casos. Y estos síntomas suelen no ser reversibles. Claro, uno los puede controlar, pero es inevitable que se devuelva atrás en el tiempo la función pulmonar, dado que hay unos cambios de
funcionales y unos cambios estructurales propios de la enfermedad. También se presentan algunas manifestaciones extrapulmonares, como las alteraciones en el ángulo de las uñas, típicas de hipoxia crónica sostenida en el tiempo en los pacientes. Suele clasificarse los pacientes con esta enfermedad de acuerdo al resultado de la BEF1, del flujo expiratorio forzado en el primer segundo, y de acuerdo a ese resultado y a la capacidad vital forzada que presentan en la espirometría, se clasifica en diferentes grados de leve a muy grave. Eso es importante porque entre más severa es la enfermedad, por supuesto, también tenemos peor pronóstico en los pacientes. Entre más severo, peor pronóstico. Por lo tanto, también tendremos que hacer una intervención un poco más intensa para lograr el efecto terapéutico deseado, por supuesto, mejorar la calidad de vida y evitar la afectación significativa de los pacientes. Aquí tenemos otra clasificación. Esta combina, de hecho, los resultados de la espirometría con el índice de masa corporal. Porque, en efecto, de acuerdo a la modificación que existe en el índice de masa corporal, también hay una diferencia en los niveles o en los valores de los parámetros que suelen identificarse en la espirometría. Por lo tanto, es bueno combinarlos. Al final, igual, la combinación de los síntomas, la combinación del índice de masa corporal y de los parámetros de la espirometría, como el BEF1, terminan permitiéndonos clasificar la severidad de la enfermedad. Pacientes que pueden caminar poco, es decir, muy sintomáticos, pacientes con parámetros espirométricos bastante negativos y o mayor índice de masa corporal, pues van a terminar produciéndonos una enfermedad de mucha más severidad. Importante porque de acuerdo a la severidad, la clasificación que le demos al paciente, podríamos esperar una progresión bastante rápida. Los pacientes con enfermedades muy severas suelen perder la capacidad pulmonar de una manera bastante rápida. Esto teniendo en cuenta que una mayor severidad de la enfermedad implica también una mayor inflamación tisular, una mayor velocidad de remodelación de los diferentes tejidos del cuerpo. Por lo tanto, tendremos entonces también una mayor velocidad de progresión de la misma. Por eso, entre más severa sea la enfermedad, pues debemos también realizar una intervención un poco más agresiva. Diferentes factores pronósticos, pero en términos generales sabemos que una mayor inflamación, unos parámetros espirométricos negativos, que la persona siga consumiendo tabaco o que tenga poca capacidad pulmonar al momento de la evaluación, todos estos son indicadores de que tenemos un paciente en realidad de hecho bastante severo, severamente enfermo, que se va a complicar con el paso del tiempo. Y el EPOC produce muchas otras enfermedades que están relacionadas con su presentación, la más frecuente la cardiopatía, por supuesto por las alteraciones de las presiones en las arterias pulmonares que terminan por dilatar el corazón afectando su funcionamiento. Está relacionado también con el cáncer de pulmón sobre todo, con la osteoporosis, con la anemia y con la presentación de depresión y ansiedad. Es decir, al momento de la evaluación del paciente es importante entonces tener en cuenta que es posible que nos encontremos con cualquiera de estas enfermedades relacionadas al EPOC. La más frecuente, la insuficiencia cardíaca, menos frecuente el cáncer, menos frecuente la diabetes. Sin embargo, como se trata de una enfermedad inflamatoria, este proceso inflamatorio crónico sobre el cuerpo puede producir cualquiera de estas enfermedades que sabemos que ocurren con frecuencia en las personas que tienen inflamaciones sistémicas y crónicas. Y existen diferentes formas de presentación y asimismo suele emplearse el tratamiento en estos pacientes. En la mayoría siempre se utilizan medicamentos broncodilatadores, generalmente inhaladores. Igual
corticosteroides inhalados. Estos corticosteroides inhalados tienen la ventaja de que suelen tener muy baja penetración sistémica, es decir, se absorben bastante poco, al menos por esa vía de administración. El problema es que las exacerbaciones o las crisis del EPOC suelen requerir el manejo con esteroides consumidos por vía oral de forma sistémica, que sí van a producir los efectos negativos que suelen producir este tipo de medicamentos. Y en algunos casos se utilizan mucolíticos como la N-acetilcisteína, sobre todo en pacientes con alta producción de moco, que se vuelve sintomática. Se utiliza al menos para reducir ese tipo de manifestaciones. Ahora bien, incluso con estos tratamientos debemos tener en cuenta que es una enfermedad que seguirá evolucionando en el tiempo. Por eso sugerimos la combinación de este tratamiento con la apiterapia, que nos va a permitir mejorar de manera significativa el pronóstico del paciente, reducir la velocidad de progresión de la enfermedad y mejorar también los síntomas que se presentan en ellos. Aquí utilizamos dosis altas. Acordémonos que en el asma utilizamos dosis bajas del veneno de la abeja. Por vía inyectable, aquí utilizamos dosis altas. Por eso es importante establecer muy bien si se trata de un asma o si se trata de un EPOC. En el caso del EPOC vamos a utilizar dosis altas, hablamos de dosis de entre 20 y 100 unidades de insulina, que pueden ser aplicadas por vía subcutánea, por vía intravenosa o por vía intramuscular. Combinamos con el veneno de abejas por vía oral para mantener los niveles estables en la sangre. Utilizamos la miel con jalea real para estimular las células madre que se encuentran en el tejido pulmonar, para reducir los procesos de fibrosis, para mejorar la producción de los diferentes componentes de la matriz extracelular, de tal manera que logremos evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Utilizamos el pan de abejas para mejorar los procesos de nutrición tisular en diferentes partes del cuerpo. Y utilizamos el propóleo nuevamente para reducir estos procesos de remodelación tisular negativos que pueden ocurrir como consecuencia de la inflamación crónica. Entonces, en los casos de EPOC, vamos a utilizar veneno de abejas inyectable a dosis altas. Si ya estamos tratando a un paciente por otra enfermedad con dosis altas, pues genial, fantástico, porque en ese caso, esa misma dosis le va a servir. Y en los casos de EPOC solemos utilizar la aplicación cada 15 días más o menos o cada 3 semanas. Con esto suele ser suficiente para alcanzar los niveles terapéuticos deseables de los diferentes componentes a nivel del tejido pulmonar. Y existe otro gran grupo, no tan frecuente, pero no menos importante de enfermedades, que son las enfermedades pulmonares intersticiales. Generalmente, resultado de la exposición ocupacional a diferentes agentes, aunque también pueden ser resultado de la exposición a medicamentos o de enfermedades del colágeno sistémicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, como el lupus. 3 características básicas de estas enfermedades: generalmente tienen patrón restrictivo en la espirometría y suelen cursar con procesos inflamatorios locales y con una fibrosis bastante intensa de los diferentes tejidos en el pulmón. Entre 8 y 20 pacientes por cada 100.000, es decir, sí es relativamente poco frecuente. Dentro de los medicamentos que deberíamos tener en cuenta que podrían producir este tipo de afecciones, se encuentra el metrotexato, utilizado comúnmente como parte del tratamiento de la artritis reumatoide. Por eso, cuando le damos a un paciente este tipo de medicamentos, de hecho, lo primero que buscamos también es poderlo reducir de manera progresiva, relativamente rápido, antes de que se presenten este tipo de complicaciones. Igualmente, enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes no controladas van a conducir al desarrollo de este tipo de patologías, de este tipo de afecciones, que son bastante complejas cuando se presentan por los efectos que produce sobre la calidad de vida del paciente. Hay muchísima fibrosis, hay mucha inflamación y hay una activación sostenida y permanente en el tiempo del factor nuclear kappa beta que explica la remodelación. Aquí presentamos también una imagen de cómo en la espirometría suele verse la curva de patrón restrictivo en los pacientes.
que es una curva relativamente normal, digamos, al menos en la forma en la cual se inhala el aire, digamos, se llena el volumen pulmonar, pero posteriormente sí se ve de manera significativa cómo se afecta el patrón natural de esta curva. Suele presentarse con disnea. Digamos que la disnea es el síntoma habitual de nuestro sistema respiratorio, pero suele tener tos seca y suele haber eosinofilia. La medición en sangre entonces se identifica un incremento de los eosinófilos como parte de una respuesta no balanceada, no controlada de nuestro organismo ante diferentes agentes. Y ya veíamos que son agentes extraños, externos a nuestro organismo, que van a producir con el tiempo la fibrosis pulmonar. Existen diferentes diagnósticos a los cuales pudiéramos llegar. En buena medida el antecedente de la exposición a ciertas cosas pues nos va a facilitar, por supuesto, el diagnóstico, nos va a facilitar la clasificación exacta de esta enfermedad, pero en algunos casos durante la broncoscopia pues se pueden tomar biopsias de tejido pulmonar que nos van a permitir un diagnóstico más exacto. A veces es necesario para lograr el diagnóstico efectivo y certero. En estos casos, en términos generales, sí, digamos que todas suelen tener un comportamiento clínico más o menos similar y el tratamiento no va a variar entre diagnóstico y diagnóstico. Entonces suele ser un diagnóstico que tiene unos efectos más informativos a un diagnóstico que nos vaya a modificar la conducta terapéutica. Dentro del manejo convencional utilizamos diferentes tratamientos, los últimos que aparecen como anticuerpos monoclonales que están siendo objeto de investigación porque podría modificar el curso evolutivo de la enfermedad. Se utiliza la acetilcisteína, están estos anticuerpos monoclonales, pero en términos generales el gran problema de las enfermedades intersticiales pulmonares es que no tienen un tratamiento efectivo que podamos utilizar en la actualidad. En estos momentos todavía sigue siendo una relativa condena de muerte paciente que se diagnostica con este tipo de enfermedades. No tenemos un tratamiento que modifique el curso evolutivo de la enfermedad ni su velocidad de progresión. Todos los tratamientos en la actualidad son más bien sintomáticos. Y de ahí la importancia de la epiterapia en su tratamiento. El veneno de abejas inyectable, que comenzamos con dosis bajas, de acuerdo a la tolerancia vamos incrementando la dosis, permite inhibir el factor nuclear kappa beta que se encuentra crónicamente activo en estas patologías, en estas enfermedades, y también va a modificar entonces los procesos de fibrosis que aparecen en los tejidos pulmonares. Combinamos con el veneno de abeja por vía oral, combinamos con la miel y jalea real, que nos van a modificar la producción de estos mediadores de inflamación a nivel del tejido pulmonar, y el propóleo nuevamente, que nos modifica los procesos de remodelación tisular a nivel de los diferentes tejidos pulmonares. Y las bronquiectasias finalmente muy frecuentes o relativamente frecuentes en países como el nuestro, que son dilataciones del árbol bronquial, irreversibles, generalmente secundarios a procesos de infección crónica y destrucción tisular. Esto es bastante importante, de hecho, porque procesos de destrucción tisular, procesos de degeneración de los diferentes tejidos en nuestro árbol bronquial, solemos estar todos expuestos a muchos factores que lo van a favorecer. En países como Colombia y como Bolivia, sabemos que tenemos todavía tasas bastante altas de tuberculosis, incluso de tuberculosis no diagnosticadas, que van a favorecer el desarrollo de este tipo de afecciones. Tenemos aquí una foto en una tomografía que muestra la dilatación de los bronquios de una manera bastante impresionante. Estas bronquiectasias suelen presentarse más o menos en 53 de cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esto es dato de Estados Unidos. En países como los nuestros es probable que tengamos una mayor frecuencia de este tipo de afecciones.
Y se sabe que estas dilataciones, estas bronquiectasias, disminuyen en frecuencia con el desarrollo del país. Es decir, entre más desarrollado es un país, hay una menor frecuencia epidemiológica de este tipo de afecciones. Y todo el proceso comienza porque hay una pérdida del proceso normal, natural, de aclaramiento del moco a nivel de los diferentes cilios del aparato respiratorio. Hay inflamación crónica y hay un incremento en la producción de factores de remodelación tisular, como el factor de necrosis tumoral, como el factor de crecimiento transformante beta, que el tejido, al estar expuesto de una manera continua a ellos, pues termina por producir precisamente estas dilataciones tan significativas que por supuesto no van a ser funcionales. Sabemos que dentro de las manifestaciones de la forma de diagnóstico podemos encontrar que hay un antecedente, en efecto, a diferentes infecciones. Aparece generalmente hemoptisis, suele ser un síntoma relativamente frecuente en los pacientes que desarrollan bronquiectasias. Hay astenia, hay disnea y hay pérdida de peso. Estos dos síntomas, la astenia y la pérdida de peso, suelen ser resultado de un proceso inflamatorio que ya no solamente está local a nivel del tejido pulmonar, sino que se instaura de una manera significativa a lo largo de los diferentes tejidos del organismo. Es decir, las personas con bronquiectasias suelen presentar procesos inflamatorios mucho más severos a nivel sistémico que las personas con las demás enfermedades, como el EPOC, como el asma, que si bien producen inflamación sistémica, no la producen a un nivel tan intenso, al menos al principio de la enfermedad. El manejo convencional suele combinar antibiótico-terapia para el manejo de la infección y rehabilitación pulmonar. Es decir, en términos generales, por ahora no hay mucho de tratamiento. Se trata la complicación, se maneja la infección aguda, pero esta remodelación tisular que ya ocurrió no suele tener una forma de tratamiento lo suficiente como para que se module todos los procesos patológicos de la enfermedad. Utilizamos como parte del tratamiento, entonces, el veneno de la abeja inyectable, dosis variables de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la severidad sintomática, utilizaremos dosis más altas, o si estos síntomas o estos procesos son bajos, utilizaremos dosis bajas. Veneno de abejas por vía oral, utilizamos la combinación de la miel con jarabe real, la miel de abejas y el propóleo para el control del proceso oxidativo. Entre más se oxide el tejido afectado, entre más se instaure en el tiempo este proceso inflamatorio, vamos a tener entonces también más efectos negativos relacionados y derivados de esta condición, de esta enfermedad. Muchas gracias y estaremos entonces atentos a responder las preguntas que les surjan. Muchas gracias.